Listo. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Un gusto saludarlos. Estefan. Muy buenos días a todos. Hoy día con un día maravilloso porque tenemos un gran invitado. ¿Ya? Ya lo están viendo en cámara, ¿cierto? Es nuestro querido químico farmacéutico, Heriberto García Escorza, químico farmacéutico de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene una carrera muy interesante, Heriberto. Parte bueno, como estudiante en la Católica, después con un magíster, si no me equivoco, también que lo hace acreedor de ese postítulo, y varios diplomados que van afianzando su gran conocimiento en APS, en donde tuvo su primera incursión como profesional. Y después de eso da un salto interesante hacia el mundo de la política pública, y la política pública en el Ministerio de Salud con ETESA, de evaluaciones de tecnología sanitaria. Primero jefe de la ANAMED y después director del Instituto de Salud Pública de Chile, que es nuestra máxima autoridad, hablemoslo concretamente, como farmacéutico. Sí. Ah, y hoy día asume como el director de la carrera de Química y Farmacia de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo. Ahí con la bajada que hizo y la presentación de Stefan, para nosotros surge la primera incógnita, y primero, gracias a Ernesto por estar acá y haber A aceptado ustedes la por invitarme. invitación. Y básicamente es, eh, ¿qué es lo que se te viene a la mente? La primera idea, sí, pero de verdad, cuando te proponen hacerte cargo de la carrera de química y farmacia, eh, para la veinteava o algo más escuela de química y farmacia o que está hoy día operando en Chile. Estamos claro que la realidad para nosotros es full empleo, no hay ningún farmacéutico cesante, estamos en todos los ámbitos de algún desarrollo profesional, hay algún farmacéutico que está ahí. Pero tú llegas a esto junto o más encima, porque este año se abrieron dos carreras, Claro. la autónoma y del desarrollo. No, Entonces, usted. perdón, UTED, gracias. Y entonces dijimos, wow, ¿qué se le pasó por la mente primero a Heriberto? Bueno, primero, gracias por la invitación, Cristian. Estefan, grandes amigos y luchadores farmacéuticos, así que a este programa todo tiene remedio. Y dentro de esto, me hace mucho sentido el nombre de este video podcast porque tiene mucha relación con esto que tú me preguntas. Em, Se me ocurrió cuando me dicen hacerme cargo de una malla nueva. eh, ¿Cómo logramos colocar contenidos que hoy día el farmacéutico tiene pendiente y que en mallas que ya están creadas ya te cuesta mucho hacer cambios? Por la costumbre que tiene, porque ya los profesores empiezan con esta discusión de, oye, yo no me podía cortar la cantidad de contenidos que yo paso, al contrario, quiero pasar más contenidos. Y acá viene una propuesta donde dijimos, quizás no vale la pena hacer más contenidos de cosas que en el fondo hoy día tú encuentras en contenidos de ChatGPT incluso, o que encuentras con enciclopedias de manera online mucho más fácil de lo que fue nuestra época que teníamos Claro. que andar con libros y cuánta Ujú, cosa, claro. y el acceso a la información era muy difícil. Sino más bien vale ahora la pena enseñar cómo utilizar estas herramientas informáticas de información al servicio de la comunidad. Y eso fue lo que me llamó la atención de esta propuesta de Maya y de cómo generar mayor experiencia y hacernos cargo de algo que puede pasar en el futuro. El día de mañana, hoy día, tú dijiste, tenemos mucha empleabilidad, hoy día tenemos muy buen sueldo, al segundo año un farmacéutico está ganando 2,3 millones, 2,5 millones, y por lo tanto en el fondo está muy bien posicionado, pero no, a pesar de que todas las farmacias deberían tener farmacéuticos, no todas las farmacias tienen farmacéuticos. Y ahí Por viene lo menos full time. por el full time, y ahí viene una pregunta y uno dice, ¿por qué? Porque los farmacéuticos están tomando el peso de lo que significa esa fuente laboral, está tomando el peso de lo que puede hacer un farmacéutico en una farmacia comunitaria, probablemente no lo está tomando del todo. Y O eso hay de que, la responsabilidad que significa la dispensación. exacto, y eso hay que enseñarlo. Hay que volver a las raíces. Y por eso hoy día en el curso introductorio
estamos enseñando regulación farmacéutica. Y estamos enseñando Mm, farmacocinética, y estamos enseñando sobre el sistema de salud, y estamos enseñando que tomen decisiones con respecto a gráficos GES que están diciendo que el ISAPRE prefiere buscar, ¿cierto?, alternativas eh, propias, pero cuando les dicen que en GES les sale más económico, prefiere mantenerse en GES, versus un FONASA que prefiere no mantenerse, de acuerdo a una claro, encuesta CACEM del claro. año 2022. Y eso quiero que los alumnos lo entiendan, porque entiendan justamente que el mayor problema no está tanto en la atención, sino que está en el acceso a medicamentos, para que Buenísimo. justamente vayan teniendo mentalidad de que ellos tienen que Analítica. ser agentes de cambio para que el farmacéutico sea más reconocido por la sociedad. Claro. Tú acabas de decir, estamos en varias partes, pero mucha gente no nos reconoce. No, Y no nos reconoce, como sí reconocen otras profesiones, porque nosotros somos una profesión que está en un concepto también de apoyo. Y porque muchos farmacéuticos en la farmacia no están haciendo su trabajo, que es atender al público. Algunos dirán, es que la cadena me obligan a hacer más sistemas informáticos, me obligan a llevar los libros. Es verdad. Pero, y si la farmacia es tuya, también vaya a tener que hacerlo. Porque si no, la farmacia muere. Y si la farmacia muere, muere el acceso a medicamentos. Por lo tanto, va de la mano. Pero, ¿qué es lo que es importante acá? Que igual tengo que atender. Igual tengo que saber lo que está pasando afuera. Igual tengo que estar presente. Y eso, esa presencia, es una cosa de las que tenemos que enseñar desde el principio. Vamos a reconocerlos a ellos, que entiendan por qué están estudiando química y farmacia. Eso es lo que me llamó la atención. Creo que los alumnos y estudiantes de la Universidad de Desarrollo, cuando egresen de química y farmacia, sepan que desde el primer año ellos sintieron que están el primero, que están estudiando química y farmacia, y no ciencias básicas para química y farmacia, sino química y farmacia. Y segundo, que cuando están estudiando química y farmacia, ellos están entendiendo que es para servir a una comunidad, en lo que sea, pero van a estar a un servicio de la comunidad. Y eso significa trabajo interdisciplinario, eso significa hacer política pública, eso significa hacer buena calidad de producto. Ser un actor preponderante y que tenga una voz y que tenga una disponibilidad frente al manejo de la información y al No, análisis de la información. y eso es lo importante. Necesitamos que el futuro farmacéutico no sea un administrativo que cuando vaya a fiscalizar vaya con un checklist y simplemente diga cumple, 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 no cumple, cumple, no cumple, le toca multa. No, a ver, no cumple. Este no cumplimiento, ¿en qué afecta a la salud pública? ¿Afecta Claro. mucho? Ya, ok, aquí tengo que irme súper duro. ¿No afecta tanto o afecta a un riesgo menor o es solucionable inmediatamente? Solucionémoslo. Porque en el fondo, por eso fiscaliza un farmacéutico y no fiscaliza cualquier persona una farmacia. Siempre me han dicho, oye, una persona que trabaja en una empresa tiene un pensamiento. ¿Qué hago o qué me pasa si yo hago tal cosa? Mm. Listo. Como rol, como puesto de trabajo. En cambio, un emprendedor piensa que pierdo si Claro, no hago tal cosa. ¿Te fijas? Entonces, no estoy pensando en cómo me afecta a mí, sino cómo afecta a la empresa, claro. a mi emprendimiento. Entonces, desde ese punto de vista, la persona se podría preguntar, o el colega, oye, ¿voy a ir con esto fomentando la salud pública, apoyando la salud pública, apoyando la labor que está haciendo el colega en su farmacia comunitaria, chiquita, con el barrio, con el vecino? ¿O en realidad le estoy cortando lo tuyo? Claro. Claro, y por eso que te insisto en los distintos factores. Te hablé de la fiscalización, te hablé del que está fiscalizado, que es la farmacia, cuando dice, no, sabéis que no importa que estos vendan medicamentos, yo solamente voy a ir a firmar. Uy, ese ¿Qué otro, labor está haciendo ahí farmacéutica? Ninguna, nada, ninguna. nada, nada. Lo puede hacer cualquiera. Entonces después, el día de mañana, cuando los políticos digan, la farmacia en realidad parece que no vale la pena tanto que haya farmacéuticos y nos quiten esa fuente de trabajo, ¿qué va a pasar? ¿Es Mm. culpa de los políticos o es culpa de los farmacéuticos que no hicieron valer su labor farmacéutica? Claro. Entonces ahí me pongo ahora del otro lado que también tiene falla. Porque, y ahí hay que trabajar. Luego, el farmacéutico empresario que ya se metió en su mundo y tiene cadenas y cadenas y tiene locales. Y, bueno, lo mismo. ¿Por qué abre más locales? ¿Abre más locales por un concepto de mayor acceso a medicamentos? ¿O abre más locales por un concepto de simplemente rentabilizar más? Bueno, lo que pasó, Ambos, sí, puede ser. ambos. Y no hay ningún problema que sea ambos. El punto está en que si solo uno no va a funcionar. Es decir, si no rentabilizo, no puedo tener acceso.
Y si no tengo acceso, rentabilizar porque sí, lo puede hacer cualquiera. ¿Se entiende? Entonces, como Oye, que eso Lo que queremos, pasó en CBS y en claro. Walgreens en Estados Unidos. Pues cerraron en un año más de 2.000 locales entre los dos. ¿Ah? Y fue porque, claro, se preguntaron, ¿rentabilizo y cómo eso lo equilibrio, perdón, con la cobertura del claro, mercado? Entonces, Oye, Heriberto, tomando la misma pregunta o el mismo sentido de lo que estás respondiendo, yo te estaba escuchando con harta atención y mi pregunta es muy corta porque ¿tú te consideras un innovador en este mundo de la educación farmacéutica? hoy día sí, hoy día Mira, sí, hoy día sí, interesante, sí. es una innovación porque hoy todo día- lo que he escuchado esto es nuevo y que el pesimista chileno siempre sale, será tan cierto, pero te escucho que es lo que estás haciendo con los alumnos de primer año, que lo estás llevando a a la regulación, lo estás llevando al análisis, lo estás llevando a conectarse con el mundo. Yo he hecho clases en algunas oportunidades de mi vida a alumnos de primero, le he dado alguna charla y son jóvenes que inclusive no saben leer el mundo que estamos viviendo, ni la política pública, ni nada. Entonces, Y muchos a mí me ha tocado, muchos están ahí porque están esperando entrar a medicina o están esperando entrar a otra carrera. ¿no? Y entre las veintitantas carreras, es que eso es súper Heriberto está importante. Es innovando. que eso es Sí. importante. Mira, Bien, ¿por qué me considero que estoy bien. innovando? Porque primero, también me considero que emprendo. Y este es un proyecto. Y los proyectos hay que emprender en los Sí. proyectos. Hay que innovar en los proyectos para que valgan la pena. Y en ese sentido, de nuevo, volviendo a los cursos de primer año, los ejemplos que se hacen en el curso de matemática, los ejemplos que se hacen en el curso de química y los ejemplos que se hacen en el curso de biología son ejemplos farmacéuticos, desde ya. O sea, se les enseña, se les dice, mira, la ley de los gases tal y qué sé yo, perfecto, ley de los gases, se aprende la ley de los gases, pero se le aplica la ley de los gases con el óxido nitroso, para que se entienda, por tanto, que el óxido nitroso tiene ese comportamiento en los gases y por eso eso te puede servir. Hoy día ellos no saben farmacocinética propiamente tal, pero ¿qué era lo importante que aprendieran en el curso de introducción profesional? Que nosotros le llamamos química y farmacia, dos puntos, rol del profesional, porque queremos desarrollar el rol profesional más que el rol químico farmacéutico, ¿se entiende? Queremos lograr que entienda que primero es profesional, luego eligió dentro de las profesiones el químico farmacéutico, pero primero tiene que ser profesional y no mercenario. A ver, paso el dato, porque no tiene que ver con ganar más plata, sino que tiene que ver con que yo sirvo para hacer algo para la sociedad. Y en esa lógica, profesional primero. Entonces les dije, en farmacocinética, les pasé el chiste de Coco Legrand. Ya, ¿Ya? ¿Se acuerdan del chiste de Coco Legrand que contaba de la aspirina, que era muy inteligente, Ah, que sí, sí, sabía dónde sí. actuar y todo? Entonces les dije, eso es farmacocinética. ¿Y por qué bien, farmacocinética? Porque para que la aspirina actúe en ese lugar tiene que pasar el ADME. Tiene que pasar la administración, la Ah, distribución, la metabolización y la eliminación. Entonces decían, ya, ¿y qué es importante que entienda la absorción? Que la absorción, ¿dónde se produce? En el intestino, perfecto, check. Estamos hablando de medicamento oral. Luego, la distribución es en la sangre. Metabolismo, hígado, check. Eliminación, riñón, listo. Eso es lo que necesito que sepan el primer año. Porque cuando les pasen la materia, ya van a tener noción y saben lo que están estudiando y no les llegue la sorpresa, porque ¿qué nos pasaba a nosotros cuando estudiábamos? Nos empezaron a pasar ADME en tercer, cuarto año, si es que, y nos si es empezaron a que, pasar con respecto a la farmacocinética con la fórmula. Entonces teníamos que aprender la fórmula primero y después entender por qué el producto se administraba, se distribuía, se metabolizaba y eliminaba. Entonces la clase que les hice fue, el medicamento se absorbe, se distribuye, se metaboliza, se elimina, eso es farmacocinética. ¿Cómo actúa? Es farmacodinámica, concepto. Y luego les decía, y lo importante es que ustedes sepan que acá, en la metabolización, compiten varios medicamentos con respecto a quién se metaboliza primero. Y el que se metaboliza último, el que está más todavía en distribución en sangre, por lo tanto puede producir más efectos, para que vayan entendiendo lo que son las interacciones. yo me imagino cómo se te deben haber comido las manos a ti por cambiarle los nombres a todo esto. O sea, yo estaba escuchándote y decía, ese es el ABC del farmacéutico. claro. Y definitivamente que lo vean en primer año Es eh, un eh, tema de atención. es un tema muy innovador. Pueda todavía innovar en esto que algo parecía como más rígido, porque esto Claro. como inició un poco las mallas eran un poco lo mismo, pero poder innovar en esto es como la hamburguesa. ¿Ah? Todavía se puede innovar en una hamburguesa.
¿Ah? así es, ¿Y esto así por qué? es. Porque después, en segundo año, van a tener bioética los muchachos. Ya. ¿Ya? Y desde el principio, segundo año, para que entiendan que lo que hacen tienen que hacerlo con ética, que hay una ética que es relacionada con el concepto biológico, ¿cierto? Que atendemos personas, y también meterles otros temas a propósito de lo que te decía del campo laboral. Tenemos que abrir más campos. Entonces, por ejemplo, primer año ya les pasé conceptos de medicamentos veterinarios, para que el día de mañana haya farmacéuticos trabajando en veterinaria, que hace falta. Y no Claro. solamente abrir campos, sino que además recuperar campos. ¿Ya? Y eso es súper importante. Está el tema de laboratorio clínico, que hay que trabajarlo con los tecnólogos médicos. Entonces, la Facultad de Medicina de Clínica Alemana Universidad del Desarrollo, ahí hay que tomar aire porque el nombre es largo, tiene un concepto de querer trabajar, que todas las carreras trabajemos interdisciplinariamente. Entonces, ¿eso qué significa? Que, por ejemplo, el curso de interdisciplina que viene el segundo semestre, lo van a hacer kinesiólogos. Ok. Y quise que lo hicieran kinesiólogos y no farmacéuticos porque quiero que escuchen que el kinesiólogo le ponga problemas a ellos como alumnos de farmacia de qué ven ellos cuando atiendan a un paciente con los problemas de fármaco. Y resulta que hay fármacos, ¿cierto?, que producen problemas de movilidad. Hay fármacos que producen mareos. Hay fármacos que se usan para el dolor que pueden producir intoxicaciones. El KIR no sabe tanto de eso probablemente y necesita trabajar interdisciplinariamente con el farmacéutico para entender eso. Y necesita reconocer el valor que le Exacto. aporta. Y el farmacéutico necesita entender que su labor no es solamente la farmacia y la clínica desde el punto de vista de la UCI y toda la farmacia clínica de hoy día, porque la farmacia clínica de hoy día está muy vinculada a eso nomás, po, a la UCI, la UCI pediátrica, a la UCI de aquí, de acá, y está faltando como entender que la farmacia clínica es un todo. Exacto. Es un todo, es decir, cuando se está atendiendo, por ejemplo, el terapeuta ocupacional está atendiendo a un paciente, hay medicamentos que están a lo mejor influyendo en la patología que el terapeuta está tratando. Por lo tanto, hay también una farmacia clínica que tiene que hacer algo para poder orientar al paciente en respecto a cuáles son los medicamentos y orientar al otro profesional para que el otro profesional también puede. ¿Estas cosas nacieron de alguna experiencia tuya en tu desempeño laboral o en la universidad? Porque este tema de la interacción con otros miembros del equipo de salud, yo me acuerdo que así me lo mencionaban a mí. No, es que Estefan, hay que ser miembro del equipo de salud. Ah, ya, bueno, equipo de salud. Yo dije, me imaginaba sentado alrededor de una mesa con los médicos, las enfermeras, los kinesiólogos, los terapeutas, bla, bla, Claro. bla. Y claro, después cuando me tocó trabajar en clínica era lo más lejos de la realidad. Con suerte nos invitaban al cambio turno. ¿Ya? Entonces, ¿tú tuviste alguna experiencia buena al Yo respecto? lo que creo que me permitió entender esto es que estuve trabajando en distintas áreas. Trabajé en la farmacia privada primero, ¿cierto? En una farmacia de cadena. Conocí el traspaso de una farmacia de cadena que compraba por otra. Ya, Y eso también me permitió entender relación humana de manera de lo que significaba, porque esto significaba despido, tristeza y una serie de cosas. Entonces la relación humana era muy importante para poder. Sobre todo la relación que se produce entre los que compran y los comprados. Claro. Y yo justo fui el último farmacéutico y el último local que pasó a la otra cadena. Ok. Entonces fue bastante particular porque me mandaban justamente los que no querían pasar. Y dentro de los que no querían pasar también había gente que no era muy buena, por eso no quería pasar. Y eso también afectó algunas cosas. Pero bueno, eso me fue formando. Si en fondo yo creo que yo aprendí contenido en la universidad. Debo decir que también igual me formé en algunas cosas en la universidad porque la Universidad Católica en particular tiene mucho de humanismo cristiano y tiene mucho de trabajo voluntario, que yo aproveché mucho, pero que en claro. realidad muchos farmacéuticos en la Católica no lo aprovechan tanto. Se aprovecha más en carreras como ingeniería, derecho, la misma medicina, pero probablemente carreras más científicas tienden como un poco a perder toda la vida universitaria. Probablemente por cómo nos enseñaban, que era muy estricto y que las notas eran muy estrictas, mucha gente se echaba los ramos, entonces probablemente eso influía mucho. Y eso hay que cambiarlo. No, y eso es real. Yo Yo creería que tengo, eso hubiera cambiado. sí, Sí, no, sigue siendo real. Yo tengo un cabro que estudia medicina y el aislamiento con el resto de las carreras se rompe cuando empiezan los internados. claro. Pero antes son ellos, ellos y ellos. Entonces,
es poca la interacción que Y eso, tienen. y justamente, y eso, también la idea la vida de universitaria me hizo entender de que siendo bicho raro, porque, a ver, en la Facultad de Medicina en los años que yo estudié, perdón, de Química de la Católica, cuando estudié, creo que fui el único, con otros dos más, probablemente que íbamos a trabajos voluntarios. O sea, yo partí desde el segundo año yendo a trabajos voluntarios y a misiones, y fui agregando más gente, pero eso fue súper complejo, éramos re pocos. Y cuando fui candidato a secretario general de la FEU, me pasó que a mí no me suspendieron ninguna prueba. En cambio, a los otros candidatos de la misma lista, aquí a ¿Suspendieron? presidente, le suspendían pruebas, exámenes, y a mí no suspendieron ninguna. Entonces, claro que era más difícil participar. Entonces eso me fue también, creo que también formando con respecto a esto. Y luego la formación, mientras iba trabajando, lo que contaba la farmacia, luego la atención primaria, luego lo regulatorio, etcétera, como que también fue entendiendo de que, a ver, la solución no está solo en uno. La solución no es solo farmacéutica. Los medicamentos no se venden en la calle solo porque el farmacéutico no está haciendo una labor probablemente o porque el farmacéutico tiene que hacer más labor. Hay otros factores, hay factores sociológicos, hay factores económicos, hay factores multifactoriales. Y todos esos factores claramente requieren, y eso lo aprendí ahora, debo decir, lo aprendí ahora en la Universidad del Desarrollo, requieren interdisciplina más que multidisciplina. Claro. Cuando tú eras parte del equipo y lo que tú decías se trabajaba en multidisciplina. ¿Qué significa multidisciplina? Que cada uno tiene un paso a seguir en el proceso. La interdisciplina, en cambio, es que todos buscamos una solución al respecto. Y eso me suena mucho al trabajo de políticas públicas, que es lo que hice de magíster y que por lo tanto también me fue formando para O sea, poder el entender esto. paciente es de todos. Sí, pues el paciente de Todos, todo. todos tenemos algo que aportar ahí. Seguro. Oye, Heriberto, yo te quiero sacar un poco del tema de la universidad, que es tu realidad de hoy. Y te quiero llevar en un viaje un poquito hacia el recuerdo, ¿ya? Que espero que sean muy buenos recuerdos. Teníamos mucha curiosidad con Cristian, y lo habíamos conversado previamente, en cómo fue tu paso hacia la política pública, hacia el mundo de gobierno, hacia el mundo de la polis, de la política, de la gente. Ujú. ¿Cómo fue eso? Saltar desde el mundo a lo mejor más asistencial, más técnico, a saltar al mundo político. Y lo veníamos hablando en el auto también con Cristian. ¿Cómo fue eso para ti? Eso tiene dos partes de mi vida. La primera es que, como les comenté, fui dirigente universitario. Entonces, el bichito de querer hacer política siempre estuvo. Por circunstancias de la vida, usted sabe, yo vengo de una familia donde mi mamá es secretaria, mi papá marroquinero, o sea, artesano y trabajo, ¿cierto?, de secretaria, ¿cierto?, que no son profesionales. Por lo tanto, yo fui el primer profesional de la familia y una de las primeras cosas fue, ya, pues, ponete entonces con la familia. Y eso, ponerse con la familia, significó que los primeros trabajos fue para pagar deuda de la familia, sacar adelante el tema, y me siento hasta el día de hoy bien con eso, porque sigo teniendo una familia que me permite seguir ayudando y ser, insisto, ser familia y no estar como corto. De hecho, mis papás vienen hoy día conmigo. Pero de alguna manera tuve que dejar en stand-by el mundo de la política para trabajar y hacer plata, derechamente. No me sentía cómodo. No me sentía cómodo, sentía que no estaba creciendo profesionalmente y ahí me meto a una página web y encuentro que la Universidad de Desarrollo va a crear el primer magíster de políticas públicas. Y consideré que más que estudiar salud pública, yo quería estudiar políticas públicas para poder entender un todo y no entender Ya. solo una parte. Y ahí fue donde, ya, ok, voy a estudiar este tema. Me encontré con amigos de la universidad, saco ese magíster y ahí me reencanto de nuevo con las políticas públicas. Y tuve la oportunidad de trabajar, ¿cierto?, en Las Condes, en la municipalidad primero, haciendo algunas cosas, y después la oportunidad que se me dio para trabajar en el ministerio. Y ahí me reencanté más todavía, me encanté mucho más con los procesos de lo que es la regulación dentro de las políticas públicas. Eh, y eso fue el tema, y eso es lo que me ha ido como siempre gustando, con todas las dificultades que eso implica, desde el punto de vista, de nuevo, de que la política pública es lo más interdisciplinario que debe ser, pero lamentablemente lo hacemos más multidisciplinario, en el sentido de que cada ministerio hace su parte,
pocas veces Eh, se hace un todo. es la gran matriz del gobierno Y ahí es o del donde, Estado. y ahí es donde hay un tema complejo. Mi pasada por el instituto m- me tocó es súper paradójico, porque me tocó, yo creo, el peor momento que podía estar viviendo la humanidad desde el punto de vista de lo que era vivir una pandemia, pero probablemente me Definitivamente. tocó el mejor momento para poder hacer profesión y hacer política pública, porque fue un momento en que todos estaban enfocados a un propósito. Y enfocarse en un propósito permite justamente hacer interdisciplina, porque todos entendieron que todos teníamos que aportar en el tema, Maravilloso. Vamos con el ping-pong, yo creo. Vamos. Vamos con el pero ping-pong. y la paleta, ¿Ah? la paleta. Vamos, virtual. Ah, Ping-pong virtual. es Eso un es lo que ping-pong se lleva hoy virtual. día, lo que se lleva. Pero Lo que se ping-pong o llama. pádel. ¿Ah? Uy, No, ping, pádel no. ping-pong porque el padre va Sí, retirado. va, sí, Bueno, sí. retirada ya, y el ping-pong nunca Sí. muere. El El ping-pong ping-pong jamás nunca muere, muere. Nunca ¿cierto? muere. Oye, pero son eternos los partidos de ping-pong en la facultad o en la Sí, escuela. por eso nunca muere. Recuerda que nosotros somos, ¿cómo era? Clásico. Modelos clásicos. Nosotros no somos de la vieja escuela, somos modelos clásicos. Claro. ¿Ya? Tú estás ahí dentro del grupo porque eres muy joven también como nosotros, así que ya, Heriberto, vamos. ¿Químico o farmacéutico? Ambos, Jefe o líder. líder, ¿Tecnología o biotecnología? ambos. Sí, me parece demasiado política esa respuesta. Sí, el ambos. El Pero ambos. ¿Ah? después lo puedo explicar, no pasa nada. Está bien. Yo te ahí me quedé con eso, pero vamos al siguiente ping-pong, al Está siguiente botando la ping-pong. pelota Sí, ahí. sí, está votando. Eh, ¿Farmacia comunitaria o farmacia asistencial? Comunitaria. Wow, este ping-pong salió agresivo y duro. Sí. ¿Regulación o libre mercado? Esa está más difícil para decir ambas, porque sería lo correcto. Vamos a jugárnosla con regulación del libre mercado. ¿Ah? Regular el libre, o sea, regulación. O sea, debo entender que No, era regular. Regular, regular. Un mercado Si es regulado. un mercado regulado, pues. Sí, Si no, no, por eso, eso. no hay que. Por eso, un mercado regulado. Regulación son reglas. Reglas que permitan un libre mercado. Eso sí. Y que facilite ese libre mercado y que facilite que las cosas Pero funcionen. ahí estamos en un tema, porque tiene que facilitar el acceso al medicamento. Hoy día yo te diría que está muy complicado el acceso a medicamentos. Las políticas de acceso en el Pero país, perdón, es que eso puede ser que la regulación esté mala y que hay que pues, mejorar la regulación, pero la regulación sigue siendo fundamental que garantice el acceso. porque garantiza acceso y calidad del producto que tiene acceso y todo eso. Lo mismo cuando tú me preguntaste comunitario o asistencial. Entonces, esto no se trata de que la asistencial o la comunitaria esté más importante, pero si yo entiendo lo asistencial como una farmacia también comunitaria, porque mi comunidad, la única diferencia es que es cerrada, Es cerrado. pero sigue siendo una comunidad, y si entiendo que es la comunidad, porque he dicho todo este episodio, la importancia que tiene que entendamos que nuestra profesión está al servicio de la comunidad, la asistencial sigue siendo comunitaria. Sí. Oye, tenemos claro que Heriberto es un emprendedor, un innovador. Yo te conozco personalmente y sé que también eres un gran amante de tu familia. Y también del vino, Y del por vino eso nos también conocemos somos también. también muy buenos amigos, ¿cierto? Y del Eh, humor. y del buen humor, siempre, siempre buen humor. Como decía el Papa Francisco, ¿cierto? Que en paz descanse, ¿cierto? El humor es muy importante, nunca lo pierdan. Tiene ahí por ahí uno de sus reels que dejó tanto, porque fue un Papa muy cercano desde el punto de vista tecnológico, Ujú. ¿ya? Pero él decía, nunca perdamos el humor, ¿ya? No sean vinagres, dijo en una de sus intervenciones. ¿Ya? Nada más Así aburrido que es. escuchar un cura vinagre o una monja vinagre y todos se rieron. Tal Pero cual. hay una pregunta que quiero dársela a mi amigo Cristian para que Oye, la haga. ¿Qué le hacemos a con todos? ese tremendo preámbulo, te Claro. asusto. Te asusto la No, pregunta. pero es una. Podría ser incluso una para terminar el ping-pong. ¿Ah? Para terminar el ping-pong. Claro. ¿Tú volverías a estudiar farmacia? Sí, uy, estoy estudiando farmacia, de nuevo.
¡Wow! Qué ¡Qué buena pregunta. la Qué respuesta buena respuesta. Qué buena mejor! Que respuesta. hoy día estoy entendiendo conceptos farmacéuticos nuevos para poder enseñarles de manera más actualizada, y no solo actualizada, sino más contingente a los muchachos y poder colocar eso en los contenidos. Como ustedes pueden ver, esto da para mucho. Seguramente nos vamos a ir repitiendo con algunos invitados al podcast porque de verdad que hay algunos temas que son álgidos, primero, son temas tremendamente importantes y son invitados que han participado en distintas etapas de, como decía, ¿cierto?, de estos procesos, para que hoy día podamos tener la salud pública que tenemos, podamos tener las políticas públicas de salud que tenemos y tener los efectos que esto produce en el día a día entre todos, ¿ya? Así que, como siempre les decimos, por favor, escúchennos, véannos, síganos y compártanos. Todo tiene remedio. Heriberto, un regalito de nuestro auspiciador Mac Farmacias. Muchas gracias. Todo tiene remedio, Sí, no se olviden jamás de eso. inclu- Todo tiene remedio. incluyendo esto que está aquí, tiene remedio. Sí, no lo vayan a abrir. Así que muchas gracias por vernos, ¿no? Muy bien. Un Un Chao, abrazo. abrazo. Chao, chao, chao. Nos vemos. chao, que estén bien.